Shalom, hijos del Altísimo. El día de hoy vamos a tener una aproximación a uno de los libros más interesantes dentro de la literatura bíblica, un libro que se encuentra dentro del Tanakh y que expresa una serie de realidades que son un poco complejas para la interpretación, para el exegeta bíblico, son un poco complejas sobre todo para el exegeta en términos de lo que es la interpretación que la persona común y no corriente trata de darle a la vida. Vamos a estar viendo dentro del capítulo 3 del libro de Eclesiastés, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, una serie de realidades que plantea Salomón acá, una serie de realidades que vienen a poner de manifiesto las duras realidades que se presentan dentro de lo que nosotros conocemos como la vida. Y veremos que pues en este manifiesto, en esta expresión que el Coelec Salomón nos da, tendremos una aproximación a lo que es la realidad de la Biblia, de la vida. Una realidad que Salomón anticipa con 3000 años de historia, ¿no? Una realidad sobre la cual escriben muchos filósofos, sobre la cual han rodado y han circulado una serie de ideas dentro del ámbito principalmente filosófico, donde filósofos han llegado a la conclusión de que la vida es un sinsentido, de que la vida realmente no tiene sentido. Y de hecho la pregunta por antonomasia de la filosofía no es qué es la verdad, no es cuáles son, digamos, los límites, la naturaleza y las características del conocimiento, que es la parte epistemológica, sino el hacerse esta pregunta, como Albert Camus se hizo una vez. ¿Tiene sentido vivir la vida tal cual como la vida es? ¿Tiene sentido la existencia? ¿Tiene sentido el que día a día nos levantemos de nuestra cama? Esa es la pregunta por antonomasia que todo filósofo se hace y a la que han tratado de dar contestación pues a través de la historia cantidades de mentes brillantes que han llegado a conclusiones que, como digo, 3000 años antes que ellos, Salomón ya había llegado a las mismas conclusiones. Para introducir un poco a este fascinante hombre, el hombre que se considera con mayor y más grande sabiduría dentro de la escritura, un hombre que pudo presenciar los más grandes placeres, que pudo experimentar todos los placeres que cualquier ser humano pudiera pensar, que cualquiera de nosotros pudiéramos en algún momento determinado ambicionar tener. Estamos ante la presencia de un hombre que pudo vivir todas las facetas de la vida, un hombre extremadamente rico, rico al punto que dice la escritura que no ha habido otro hombre más rico que él sobre la faz de la tierra, un hombre que tenía un conocimiento y una sabiduría, una inteligencia que era de envidiar por todos los seres humanos que lo rodeaban en su momento histórico, incluso a los días de hoy pudiéramos incluso seguir con vigencia afirmando el hecho de que definitivamente no se ha vuelto a levantar un hombre con la sabiduría como la que este hombre tenía. Además de eso, Salomón gozaba de una opulencia y ostentaba una serie de virtudes, más allá de la sabiduría, más allá de su buena administración en el reino, más allá, por supuesto, de lo que fue su inteligencia, también ostentaba el hecho de ser un rey admirado por todos los reyes de la época. Era un hombre de una fama absolutamente envidiable para todos los gobernantes de la época, un hombre que se quedaban cortos, decían los que los iban a visitar, cuando escuchaban sobre su sabiduría y sobre la opulencia de su reino. Al enfrentarse cara a cara a él, decían que se quedaban cortos los comentarios que hacían sobre él, que realmente era mucho más grande de lo que se decía. Entonces estamos ante la presencia de un hombre a quien, por supuesto, Dios, como siempre sabemos que la Biblia es inspiración divina, a quien Dios le revela una serie de realidades que vinieron a forjarse, por supuesto, en la experiencia
que Salomón tuvo que vivir, en la experiencia que Salomón en el tránsito por sus días de vida tuvo que enfrentar, tuvo que afrontar diferentes realidades. Sabemos un poco la vida de Salomón, tratando de resumir, sabemos que Salomón empezó haciendo un holocausto de más de 1000 bueyes, de 1000 animales para que Dios se les revelara. Luego de eso Dios se les revela y lo único que le pide el Señor es tener sabiduría. Lo único que él quería era sabiduría para poder, por entre otras cosas, gobernar de manera justa, equitativa, para tener, por supuesto, siempre la capacidad de tomar las mejores decisiones que fueran de bendición para el pueblo, que fueran de bendición para él, que fueran de bendición para su familia. Y Dios le dice que no solamente lo iba a galardonar con sabiduría, sino que además de eso le daría otra serie de elementos que podemos ver cuando nos metemos en la literatura de Salomón, de su vida, de su biografía. ¿Cuáles eran esos elementos que ostentaba Salomón? Era un hombre absolutamente rico, un hombre al que no le faltaba nada, un hombre que tuvo una opulencia en todas las áreas de la vida, cualquiera fuera digamos, el lujo, la ambición que un hombre cualquiera pudiera tener para la época. Salomón lo experimentó, de manera que estamos ante ante un personaje histórico que podemos decir que lo vivió todo, que vio los momentos más fructíferos y grandes de su vida y entendió, luego de haber vivido toda la opulencia que vivió en todas las áreas de su vida, entendió que debajo de los cielos o debajo del sol todo es vanidad. Esa es la conclusión lógica a la que él llega después de haber experimentado una serie de eventos y de episodios en su vida, que sabemos que ya luego de su momento de luz, luego de su momento de sensatez, vemos a un Salomón que, pese a la sabiduría que tenía, que pese a la inteligencia que tenía, no logra sostenerse dentro de la virtud, de la ética y de la moral, porque se paganiza, se prostituye, tenía un harén de 1000 mujeres, etcétera, etcétera. Y hay una serie de cosas que podemos ver de Salomón en su segundo periodo de vida que no dejan muy bien parado al gigante de los gigantes en la sabiduría. Sin embargo, luego de eso, Salomón llega a una profunda etapa de reflexión en su vida, y en esa etapa de reflexión, en esa etapa del quebranto, en esa etapa de la aflicción, en esa etapa de la crisis, él logra llegar a una conclusión. Y la conclusión a la que llega es que debajo del sol todo, absolutamente todo, es vanidad, que todo es efímero, que no hay nada que permanezca para siempre, que aún sus riquezas se desgastarían en el tiempo, que toda la opulencia de la que él pudo haber gozado en un momento determinado de su historia estarían sujetos, como todo en la vida está sujeto a la entropía, al desgaste, y más aún cuando por supuesto nos desviamos por caminos paralelos, por sendas paralelas que no tienen que ver con el arraigo a la Torá, que no tienen que ver con el arraigo a los mandamientos del Eterno. Y vemos pues por supuesto cuál fue la consecuencia lógica de la vida de Salomón en sus últimos días, aunque sabemos que Salomón llegó al arrepentimiento y por eso escribe el libro de Lamentaciones. Por eso vemos en Eclesiastés una tesis y una cátedra de lo que realmente la vida representa y de lo que la vida es. La vida es, y ya veremos cuando comencemos a hacer la lectura, un agregado de contradicciones, un agregado de contradicciones y de elementos que no parece que vienen a poner en entredicho y en detrimento lo que realmente significa vivir. De hecho, hay personas que escuché el comentario de un hombre que estaba demandando a sus padres porque él no les había pedido, no les había dado el permiso de hacerlos nacer, y los estaba demandando por haberlos traído a la vida, porque la vida se traduce en sufrimiento, la vida se traduce en no solamente estos momentos de opulencia y momentos de bendición que podemos tener, sino que además de eso traduce también una serie de eventualidades
que son las que vamos a estar estudiando y a las que nos vamos a estar aproximando un poco dentro de la lectura acá en el capítulo 3 de Eclesiastes. Y ya para darle lectura, ya para que entremos en materia, ya dando conclusión a esta introducción que quería hacer, para dejar algunos puntos claros que van a ser de un enfoque, digamos, axiomático, para que podamos entender luego lo que Salomón va a decir. Vamos a entrar ya de lleno en lo que es la lectura del capítulo 3. Dice de la siguiente manera, capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su obra. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Le damos gloria al Eterno por su santa palabra.
Ahora, ¿cómo es esto que dice el versículo 2 que es mejor ir a la casa del luto que ir a la casa del banquete? Se volvió loco Salomón, es lo primero que nos podría pasar por la mente cuando no ahondamos en lo que el mensaje este, trata, en lo que su narrativa intenta expresar, en lo que su narrativa intenta comunicarnos. Fíjense, vamos a ver acá algunos elementos claves que van a ser elementos de juicio para que nosotros podamos tener una interpretación correcta del texto en el que estamos presentes. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Porque siempre tiene un sentido de razón, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Fíjense que en otras palabras, para Salomón, y no es para Salomón, es lo que el Espíritu de Dios le transmite y le inspira a decir, tiene mucho más beneficio el que nosotros vayamos a una casa de luto que a una casa de banquete. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver de manera fácil y lógica. Cuando estamos en un banquete, no estamos pensando o en una fiesta o en un momento de alegría o en un momento de, digamos, de agrado, en un momento donde parece ser que todo está funcionando a la perfección y todo va conforme yo lo he planificado y todo me ha salido de la mejor forma y estoy simplemente gozando del fruto de mi esfuerzo y estoy viendo cómo todo está tomando el curso que yo quería que tomara desde el principio. Cuando estamos en esa situación, una de las cosas que, que puede fracturarse y lesionarse de manera profunda en nosotros la capacidad de nosotros podernos abrir a la posibilidad de a la posibilidad de la reflexión. Ahí nosotros nos reflexionamos. Cuando todo nos está saliendo bien en la vida, no tenemos razones del por qué detenernos un momento a reflexionar del por qué. ¿Por qué? Porque no son los momentos de virtud y de bienestar los que nos llevan a la reflexión, sino que son los momentos de quebranto, de crisis y de profundo arraigo al dolor y al sufrimiento, aquellos momentos que nos llevan a que nos podamos abrir a la posibilidad de la reflexión. Por eso es que dice que es mejor estar en la casa del luto, porque tú tienes que entender que un día también vas a ser aquel que esté metido en esa caja o en ese féretro, porque esa es la vida del hombre. Un día nacemos y otro día morimos. Y no nos creamos nosotros, porque nosotros mucho cuando estamos en los tiempos de juventud creemos que la vida es una especie de legado eterno que tenemos, que nunca se va a acabar y parece ser que los momentos de disfrute van a ser prolongados hacia la eternidad y parece que todo esto va a tener, no va a tener nunca un fin, sino que vamos en un proceso histórico eterno e indetenible a vivir momentos de bendición y de bienestar. Y no hay cosa más errada que esa. Por supuesto, cuando estamos jóvenes tenemos pocos elementos de juicio para poder interpretar por la falta de madurez que tenemos cómo es que realmente la vida funciona. Pero cuando venimos a los textos sagrados y nos encontramos a un Salomón diciendo que es mejor ir a la casa del luto porque en la casa del luto puedes abrir tu mente a la reflexión y entender que algún día serás tú el que esté metido en ese féretro, eso te comienza a plantear una serie de interrogantes que tienen como propósito ir a la reflexión. Y la reflexión es uno de los elementos importantísimos dentro del pensamiento humano. Cuando nosotros reflexionamos siempre, nunca nadie reflexiona, o por lo menos no es la intención jamás desde el punto de vista conceptual de una reflexión, el hecho de que uno vaya a hacer cosas peores o de que vaya a tomar determinadas decisiones que puedan venir en detrimento de la vida. Por el contrario, cuando uno busca reflexionar, uno busca precisamente hacer un análisis de todos estos elementos que han conformado mi vida en determinado periodo de la historia, en determinada edad, en determinadas circunstancias, en determinados momentos, que vienen de alguna manera a darme una cátedra de lo que realmente las cosas son o pudieron haber sido.
Entonces la reflexión es uno de los elementos importantísimos del pensamiento humano y es a través de ella que nosotros podemos llegar a las más afamadas, como ha sido el caso a veces de brillantes escritores, conclusiones que han ayudado a muchas personas. Es ese entonces el momento donde nosotros podemos incluso tener la capacidad de vaticinar ciertos eventos, porque todos acuérdense que vivimos bajo la ley de la siembra y la cosecha y bajo la ley también, por supuesto, de la causa y el efecto, y todas nuestras decisiones desentonarán o desencadenarán una serie de efectos sobre nuestras vidas, y dependiendo de cuál haya sido el carácter de estas decisiones que hayamos tomado en un momento determinado, tendremos determinados frutos también que pueden ser bien sea negativos o positivos, pero la posibilidad de la reflexión nos brinda la capacidad o nos brinda la posibilidad más bien de que nosotros podamos buscar los elementos de juicio, podamos indagar y hurgar en los elementos de juicios necesarios para poder analizar la vida desde su perspectiva correcta, desde la perspectiva de aquello que es objetivo, que está sujeto a no la visión conexa a las caricaturas y conexas al mundo de Disneylandia que a veces podemos tener en la cabeza, sino a la idea de ver la vida en su pleno juicio, de ver la vida en su plena objetividad. Por eso que Salomón puede observar con mucha claridad el hecho de que es en el momento del luto que podemos nosotros llegar a esas reflexiones. Pero también dice en el versículo 3, dice, mejor es el pesar que la risa. Y vuelve a dar la razón con el por qué. Dice, porque la tristeza del rostro se enmenda porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Fíjense qué tremendo, qué impresionante visión la del Coelet, tan asombrosa para entender lo que realmente la vida representa. Qué increíble. Quiero volver a leer el versículo porque realmente es una lección de vida aforígmica, apotécmica. Puede ser la perícopa fundamental de lo que podría ser el buen juicio, del buen juicio de hacer una buena sindéresis de la vida a través de tener esta capacidad de juzgar correctamente a través de premisas válidas, lógicamente, todo lo que tiene que ver con el hecho de lo que nos toca vivir en momentos determinados. Mejor es el pesar que la risa. ¿Por qué? Que es la razón. Porque con la tristeza del rostro, fíjense lo categórico de esto, con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Ahora, se enmendará el corazón. Estas son las palabras claves acá. Tristeza de rostro enmienda el corazón. ¿Por qué la tristeza enmienda el corazón? Esto pareciera ser más bien una contradicción, una paradoja, no más bien debería ser la tristeza del corazón algo que produzca toxinas y venenos para el propio corazón. Pues eso es así, por supuesto, cuando estamos ante personas que no piensan, cuando estamos ante personas que no se dan la posibilidad a la reflexión, cuando estamos ante personas que no tienen el mínimo de coherencia en su cabeza. Pero cuando estamos ante personas que han entendido esta santa y gloriosa palabra, cuando estamos ante personas que conocen el sagrado mandamiento, cuando estamos ante gente y ante hermanos que se han alejado de todo este bagaje de doctrinas que hoy se predican, donde ponen en detrimento los discursos más sofisticados, vigentes, inteligentes y sabios que existen dentro de la palabra de Dios. Cuando nos alejamos de todo eso y buscamos la reflexión, no tendremos otra consecuencia lógica más que la de ver el bien y la razón del porqué de todas las cosas que vivimos. Entonces, lejos de la tristeza de rostro, intoxicar nuestro corazón, más bien lo enmienda, es decir, lo restaura, le da salud, le da la posibilidad de entender que
es lo que realmente está ocurriendo y por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Es decir, nos abre nuevamente la posibilidad, porque todo esto tiene que ver con lo mismo, nos abre nuevamente la posibilidad de la reflexión, nos abre la posibilidad de que podamos ver con los elementos de juicio correctos todo lo que tiene que ver con la vida misma, con la vida en sí. Y es importantísimo, por eso es que el sufrimiento y el dolor, por eso les dije que esto tenía un carácter apologético y usted lo puede utilizar para sus defensas apologéticas. Por eso es que el sufrimiento y el dolor, el quebranto, el avatar, la situación difícil, la situación complicada, la situación contraproducente, todo aquello que pueda venir en detrimento de mi vida, todo aquello que pueda lesionar mi vida en un momento determinado, lejos de ser un factor que pretende destruirnos, y esto por supuesto solamente entendido en materia de los que entendemos la palabra del Señor, por supuesto, ya sabemos que la gente allá afuera, que la gente que no suscribe estas ideas de Dios, e incluso dentro del mismo pueblo de Dios tenemos un 99% de ignorancia, que serían incapaces de ver siquiera de la manera más remota la realidad y la claridad meridiana que tienen, y quirúrgica y arquimédica que tienen estos textos, porque esto no solamente aplica para la gente de afuera. Por supuesto que para ellos esto sería una muy mala forma de buscar hacer entender al hombre y llevarlo a la reflexión, pero cuando entendemos lo que nos está queriendo decir acá el salmista, el Coelec, el predicador, el expositor, Salomón, nos damos cuenta que lejos de cercenarnos en la posibilidad de abrirnos a esa esfera y a esa dimensión de la crítica y de la reflexión, que lejos de cercenarnos esas posibilidades, nos abre más bien el panorama y nos abre las posibilidades y nos abre las puertas para que podamos entrar en esa reflexión que va a ser necesaria y que es necesaria todos los días de nuestra vida. Por eso les decía en el Yom Kippur, una de las majestuosas grandezas que tiene la festividad de Yom Kippur es que nos hace un llamado precisamente a eso, a la reflexión, a que hagamos introspección y a que hagamos retrospección. Esa introspección y esa retrospección tiene la finalidad de que podamos llegar a la reflexión a través de los elementos de juicio correctos. Y los elementos de juicio correctos para nosotros son los que nos expresan categóricamente y de manera inequívoca la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor nuestro monitor juez. La palabra del Señor es nuestro árbitro, es quien nos brinda la capacidad epistemológica para poder juzgar todo en su sano juicio, para que podamos hacer una sindéresis correcta de la vida, una sindéresis correcta de lo que me ocurre en el día a día. Entonces, todo hombre reflexivo, toda mujer reflexiva, toda mujer que busca juzgar a través de silogismos lógicos correctos, donde el árbitro de la palabra sea nuestro juez, va a tener siempre, a pesar de que va a tener que enfrentar un momento de muerte, a pesar de que va a tener que enfrentar un momento de destrucción, en algún momento va a tener que presenciar de repente la caída de su negocio, de repente la muerte de un ser querido, pese a todos estos avatares que son inevitables, porque no están dentro del control de nosotros, y no importa cuánto nos afanemos en este mundo y cuánto nos afanemos debajo del sol, no importa cuántos esfuerzos hagamos en tratar de impedir que estos elementos disruptivos de la vida vengan a tener que confrontarnos en un momento determinado. Ellos van a ocurrir, y van a ocurrir porque Dios mueve los hilos de la historia, van a ocurrir porque Dios tiene todo preparado, van a ocurrir porque Dios al hijo que ama, al que tiene por hijo, lo corrige, le da con la vara. Y esto son elementos, son aspectos fundamentales dentro del proceso de crecimiento en nuestra fe. Así que le damos gloria al Eterno
por los momentos de reflexión. Le damos gloria al Eterno porque aunque entendemos que la vida es un agregado de contradicciones, sin embargo, hay una esperanza para todo esto y una esperanza que se halla en una persona que se llama Yeshua HaMashiach, quien dijo ciertamente, y vuelvo a repetirlo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí que yo he vencido el mundo. Ahora, y esto ya para terminar, allí habría que hacerse una pregunta de método. Por supuesto, cuando Yeshua dice, confía en mí porque yo he vencido el mundo, eso si lo dejamos simplemente en ese texto, quedamos en una abstracción que es imposible de identificar y de interpretar. Pero para eso tenemos los evangelios, donde podemos ver todo el tránsito de la vida de Yeshua, donde podemos ver todas y cada una de las facetas que Yeshua tuvo que enfrentar de la vida. Y la pregunta que debemos hacernos de método es esta: ¿cuál fue la actitud? ¿Cuáles fueron las palabras y con las que Yeshua logró vencer todas las vicisitudes y las dificultades que se tuvo que enfrentar en la vida? ¿Cuáles fueron? ¿De qué manera Yeshua enfrentó determinadas situaciones? Por ejemplo, si nos vamos al momento del desierto, vemos que él vence a Satanás en todo tiempo con el escrito está, no con el pálpito, no con el yo siento, no con el yo tuve un sueño, no con una declaración de fe, un decreto, una proclamación como tiene hoy por costumbre la gente, no, con el escrito está. Con la razón de Dios revelada, la sinrazón del hombre, es que nosotros podemos enfrentar las dificultades de la vida. Y acuérdense que esto genera paz y esto genera gozo. El fin de todo esto es que pese a las dificultades que podamos vivir, la paz y el gozo sean siempre factores que estén presentes dentro de nuestra vida. Dice la palabra del Señor que la paz que Él nos dio es una paz que sobrepasa todo entendimiento, y sobrepasa el entendimiento es porque precisamente no se sujeta a la lógica. Aunque la vida es contradicción, no se sujeta a la lógica de la contradicción de la vida, sino que más allá de eso y en una labor emancipadora, en una labor libertadora, nos logra mantener en nuestro sano juicio, nos logra mantener dentro del gozo que Dios nos ha prometido, y nos logra mantener dentro de un círculo de bendiciones que sabremos que tendremos que en momentos enfrentar cosas difíciles, pero que pese a eso mantendremos la paz del Señor. Le damos gloria al Eterno por su palabra y espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes.